Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que están escuchando la 10 Capital Radio en toda Canarias a través de la frecuencia modulada que tenemos en todo el archipiélago y por supuesto a través de Radio Tiempo en el sur de la isla de Tenerife y en La Gomera, El Hierro y La Palma, y Capital Radio en Gran Canaria. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado que yo creo que es muy interesante porque es un empresario de la restauración del sur de la isla de Tenerife, Juan Carlos Magdalena. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues vamos a decir que bien, porque estamos trabajando y como cada día, o sea que bien. Hay que decir que usted tiene uno de los restaurantes preferidos por mí, ¿eh? Ah, sí, qué alegría. En Los Cristianos, Qué bueno, eso es importante. Restaurante, yo voy a Los Cristianos, bueno, no puedo faltar, por lo menos una vez tengo que ir allí a comer, o a comer o a cenar. Muy bien, hombre, muy bien, se agradece tener esa empatía. Bueno, y yo a usted no lo conozco de nada, ¿eh? Bueno, sí, porque además fíjate que precisamente es que era eso, decíamos, bueno, pues vamos a estar, pero es que no conozco al periodista, dice, ya te llamarán, ¿no? Pues vale. Bueno, estamos hablando, para decirlo, porque no hemos dicho el nombre, el cine, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, un sitio con un sabor a nuestra tierra tremendo. Bueno, vamos a hablar de Los Cristianos, porque lo de Los Cristianos ¿tendrá solución algún día en la salida de ese puerto? Bueno, lo que pasa es que a ver, no hemos tenido nada de suerte. Y bueno, la empatía entre el ciudadano y la parte política no ha sido tampoco, no acaba de clonarse, no acaba de reinar. Y bueno, es verdad que hay vías de solución y hay muchas, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo, para ello tiene que haber capacidad política, de entrada capacidad política, sin lugar a duda ninguna, ¿no? Y después focalizar el problema, porque yo es que estoy harto de escuchar a todo el mundo, no, pero bueno, es que los barcos, vamos a ver, los barcos y el mar y todo esto nacieron junto con los cristianos, o sea, los cristianos sin mar, sin puerto, sin tal, no es los cristianos, porque no lo fue nunca, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos que, digamos, focalizar el problema dónde está, y desde luego yo no veo ningún problema en el mar, ni ningún problema en el muelle, lo veo el acceso a Los Cristianos o el acceso a la Tenerife, a la autopista, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a focalizar el problema donde está y vamos a hablar con quien tenemos que hablar, y en este caso no vamos a hablar con la autoridad portuaria, vamos a hablar con los políticos de tierra, para decirlo de alguna forma, ¿no? Mi ayuntamiento, mi cabildo, mi gobierno de Canarias, mi gobierno central, mi comunidad europea. A partir de ahí rodemos en la línea que tenemos que rodar, pero lo que yo es que veo muchas alternativas, que si puertos, oiga, hagan puertos donde quieran y como quieran. Yo siempre he dicho, y esto es un tema que lo he dicho toda mi vida, yo de lo que tengo a mí que no me quiten nada. Los cristianos tienen un puerto y además un puerto de Estado, un puerto como corresponde y todo el mundo sabe el trajín que tiene ese puerto. Bien, a partir de ahí tenemos que solventar otros problemas que no es el del puerto. El puerto existe, está y es un puerto comercial, maravilloso y que funciona a las mil maravillas si de eso se tratara, ¿no? Lo que tenemos que saber es que nuestros políticos tienen que arreglar un problema que tenemos para los ciudadanos, para los transeúntes en nuestra carretera. Y volvemos a eso. Le hemos puesto soluciones miles y diversas. Pero claro, es más fácil cortar el árbol por el tronco que podar los gajos, ¿me entiendes? Ya. Entonces, claro, pues así no se puede llegar a ningún sitio. Pero ustedes han tenido muy mala suerte con los políticos, hablo de todos los partidos, porque Arona lleva en crisis política décadas.
Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que Arona, yo lo considero que bueno, se ha convertido ya en un municipio efectivamente demasiado grande, pero es que volvemos a lo mismo. Yo llevo ahora mismo la friolera de 40 años en Los Cristianos. Ujú. No se ha hecho nada nuevo, no se han hecho infraestructuras de ninguna clase. O sea, todos sabemos aquel puente famoso de hierro que hubo en la entrada de Los Cristianos que unía la parte del hipermercado que hay por ahí y la ciudad, que luego no sirvió para nada, que de hecho estaba de alcalde don Manuel Barrio, y aprovechó marcharse de vacaciones cuando fueron a colocar para que el que estaba ahí en funciones colocar el muerto aquel allí, y así de esa misma forma no comerse él el muerto. No sé si se comió las comisiones él o el otro, pero bueno, ahí está. Y luego finalmente lo quitaron después de 20.000 debates, que no sé nunca cuál fue el sentido, aparte de cobrar dinero, no sé cuál fue nunca el sentido de ese puente. Bueno, pues aquí no se ha hecho nada más, pero nada más. Y hay que ver la entrada de Los Cristianos como está actualmente. Y ahora, ¿qué le decimos a los ciudadanos? Ya. Son las navieras que operan en el muelle, nos asfalten la entrada de Los Cristianos o nos hagan una segunda vía. No, pero hay que ser un poco más coherente, más serio, y yo creo que el tema de Los Cristianos hay que tratarlo con la seriedad que se merece. La seriedad que se merece, porque aunque no fuese, pero aún así, pues con más énfasis lo digo, puesto que somos la puerta y la ventana de nuestra provincia. Desde aquí empatamos a La Palma, al Hierro y a La Gomera. Sí, Y señor. no en vano y no poco. Luego, por tanto, ¿cómo se le ocurre a alguien tener la puerta de su casa en una obra continua? Atascada, Efectivamente, está atascada. Sí. A nadie se le ocurre, ¿no? Y Pero, eso es lo que nos pasa. vamos a ver, yo, mire, he hablado con la alcaldesa actual, hablé con el alcalde anterior, hablé con el otro anterior, he hablado con los del Cabildo, he hablado con el gobierno, nadie tiene claro qué coño hay que hacer ahí. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Falta criterio político, Y de verdad, ¿sabe por qué pasan estas cosas? Porque los políticos una vez más demuestran que están para sonreírle a los que son fieles a su proyecto, ¿no? Ya. Yo no puedo ir en contra de mis votantes, ¿no? Y Ya. esto, de verdad, ni hace buenos ciudadanos, ni hace buenos políticos. Ya. ¿Y por qué digo esto? Y quiero explicarlo para que no nos peguen. Y es que cuando uno no es capaz de ceder, de perder una jugada dentro de una partida para que luego el tablero se alinee y quede maravillosamente bien para todo el mundo. ¿Y qué quiero decir con esto para hacer más tal? Bueno, entendemos que cualquier obra que se acometa hoy en la línea de salida y entrada de Los Cristianos, pues tiene las afecciones que tiene que tener. Claro. Pues me afectará a mí que vivo en aquellas inmediaciones, le afectará a mi vecino que tiene un supermercado, le afectará a mi otro vecino y amigo y confederado de mi asociación que tiene un restaurante, un bar, otro. Bien, pero si todos no nos esforzamos un poquito y todos no arreglamos este problema, no entendemos que nos moriremos de viejo, dejaremos esta herencia que hemos recibido de los anteriores y se la vamos a devolver a nuestros hijos porque somos incapaces de perder una mano dentro de la partida. Por el amor de Dios, hombre, yo creo que hay que tener conciencia de ciudadano, conciencia humana. Y yo no estoy diciendo con esto que los empresarios... No, si estamos todos jodidos y asfixiados, pues claro que sí. Pero, oiga, mire usted, amigo mío, esto es una partida, y si ahora tiene usted que perder esta mano para que luego todos ganemos, pues bien jugada y bien perdida, y ya está, porque esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿quién es el guapo que llega y dice, vamos a cerrar 3 meses esta avenida porque tenemos que hacer unos trabajos de profesión aquí, tenemos que tal, para salir verde? No, te dice el empresario de turno, no, que quiten el ferry. Te dice el vecino de turno, no, a mí, ¿cómo voy a aguantar yo esto? Que quiten el ferry. Entonces, vamos a ver, ¿cómo que quiten? Póngame usted lo que me quiera poner y todo aquello que me pueda poner, pero usted no me quite nada, me quite nada, porque no, señores, porque no estamos en una época de quitar, que ya bastante nos quitan, estamos en una época de poner, de añadir, de ser, de compartir, de convivir. Esto es una cuestión de convivencia, y desde luego si esto no se logra por parte de la política, por parte de las asociaciones de empresarios que habemos y de las asociaciones de vecinos que también habemos, y digo habemos porque en ambas estoy, en algunas soy presidente, en otras soy representante, en otras soy miembro, luego por
tanto, creo que hay que aunar fuerzas y decir, a ver, esto está aquí. Los cristianos no puede ser lo que a mí se me empeña que sea. Y si yo digo que no se me empeña a mí, que aquí solo pescadores, o que aquí solo restaurantes, o aquí solo hoteles, eso no va a ser el futuro de los cristianos, porque los cristianos, yo no soy los cristianos no es mío. Vivimos un montón de gente y tenemos que convivir, y convivir es sector servicios, todos los servicios que tengamos que tener, y además desarrollarlos con la máxima viabilidad posible. Y creo que todo eso es posible siempre que haya una voluntad política, pero claro, la voluntad política parte porque hay que decirle a alguien, oiga, mire usted, que no, que hay que hacerlo así, porque tenemos que hacerlo, y se tiene usted que perjudicar 3 meses porque se tiene usted que perjudicar, ¿me entiende? Pero bueno, esto ya pasó cuando el famoso plan de renovación turística que hacíamos el tema de pavimentar las calles, y yo siendo presidente de la asociación de empresarios, y aparte de eso, pues como no, miembro de todas las asociaciones que había y demás, pues se planteaba en calles por calles ir haciendo los diferentes trabajos. Y me llegaban a algunas calles y me decían, pero a mí me van a quitar, ¿cómo van a poner ahora pavimento en la calle? Yo porque quiero, yo tengo la calle esta, no, sí, hombre, ahora voy a cerrar una semana. Pues sí, pues cierra usted una semana, o coma usted polvo y debe usted a sus clientes polvo y cemento, pero claro que se va a hacer. ¿O es que usted me va a decir a mí que no se va a renovar la pavimentación de los cristianos cuando llevamos 30 años sin hacer renovar una... Ahora que hay un plan para hacerlo, entonces, claro, pero esto hay que hacerlo. Posiblemente los políticos no pueden, o no quieran, o no deban, porque les cuesta votos, pero claro, cuando haya alguien que venga aquí a gobernar, y desde luego lo dudo que lo haya, porque será de Israel el que venga, porque de los cristianos hemos tenido políticos en los últimos 40 años, desde que existe la democracia, hemos tenido alcaldes de los cristianos, políticos de los cristianos, seguimos teniendo políticos de los cristianos, y sigue estando los cristianos en el mismo lugar que están, o sea, ni más ni menos. Digo lugar, no geográficamente, sino en las mismas situaciones. Entonces, por tanto, es una cuestión que hay que cuando hay intereses cruzados por medio, y hay una cuestión que entre la mala gestión política y que el pueblo no se define, pues pasan estas cosas. Ya. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del puerto de los cristianos? A ver, según su punto de vista. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre del problema del puerto de los cristianos. El puerto de los cristianos no tiene ningún problema. Vale. Partamos de esa base, según mi visión. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar, para solucionar el problema que tienen los cristianos? Pues el mismo que ha hecho Santa Cruz, o el mismo que ha hecho cualquier otra ciudad que se precie. Tener vías de salida y de entrada, accesibilidad al pueblo de los cristianos. O sea, y estamos hablando hacer un túnel para sacar hay diferentes maneras de hacerlo y diferentes opciones que hemos puesto sobre la mesa. Cuéntenos a ver. Viaductos, puentes, túneles. Hay 20.000 cuestiones que se pueden hacer. Avenidas, se pueden hacer 20.000 cuestiones. Sencillamente es que hay falta de voluntad política y también, pues, insisto, vuelvo a repetirlo, de que somos especialistas a la hora de hacer nuestras cuestiones, pero ni duda cabe que soluciones hemos propuesto. Hay avenidas que se pueden arreglar, como puede ser desde la avenida de lo que es todo San Telmo, se puede convertir en una parte soterrada, o sea, es que es absolutamente viable todo lo que se puede hacer. ¿Hay prejuicios? Es obvio. También para hacer el túnel en Anillo Insular hemos tenido prejuicios, ¿no? Claro. No, en cualquier sitio. Obviamente, las obras conllevan lo que conllevan, pero hablamos de que son prioritarios tener esos servicios. Los cristianos no tienen ningún problema más, que es que está embotellado, no se hizo una previsión, y si se hizo, se violó luego cuando llegaba el político de turno, listo, y decía, bueno, pues aquí en lugar de una zona verde o una avenida, le vamos a vender esto a fulanito para que haga una parcela hotelera, y así pues nos llevamos las perras nosotros, ¿no? Y entonces esto es lo que ha pasado, pero falta de planificación, ni más ni menos. Entonces los cristianos necesitan sí o sí accesibilidad. Ya. ¿Vale? Encima, Arona se ha vendido en toda Europa como el municipio de máxima accesibilidad. Oiga, pero ¿a la accesibilidad para qué? Para las sillitas de ruedas, que es obvio que tenemos que tenerla, que vamos, que no es más que una necesidad, es una obligación y un deber. Sí, pero y todo eso me lo hace usted cuando usted no puede entrar con un coche a los cristianos, y encima desde los cristianos salen diariamente 1.000 y pico coches.
y 500 camiones y 300 furgones. Pero hombre, hágame usted el favor de ser riguroso, de ser serio. Vamos a empezar a hacer las cosas como Dios manda. Los cristianos tienen un grave problema y es ese, sencillamente ese. Si no, nosotros seríamos la capital de Europa, sin lugar a duda. Tenemos playas, tenemos clima, tenemos comercio, tenemos servicio por todos lados. Cualquier cosa que usted necesite hay en los cristianos. Tiendas, notarías, farmacias, médicos, todo lo que se necesita, taxi, servicio. Pero no tenemos viabilidad de las vías, no tenemos carreteras, no tenemos accesibilidad. Los institutos, a la hora de entrar a los institutos, salir de los institutos, los cristianos están colapsados. Esas horas coinciden un poco más o menos con los horarios de los ferries. Se termina de colapsar. Aparte de eso, están los proveedores que nos tienen que suministrar las mercancías. Oiga, vamos a pensar en una ciudad turística como lo que somos y hacer lo que tengamos que hacer, las cargas y descargas de los vehículos en determinados momentos para las mercancías, la mercancía rodada por donde tiene que ir, o sea, entre otras cosas por peligrosidad y por un montón de cuestiones más. Entre otras cosas, piensen ustedes que los barcos tienen que repostar y evidentemente no van a repostar a la gasolinera de la autopista, ¿no? Vienen los camiones cisternas, vienen los camiones cargados de mercancía que en algunos casos incluso exceden el peso de tal porque van a las islas periféricas y evidentemente los viajes hay que aprovecharlos y aunque yo no sea quien para defender a las irregularidades, pero entiendo que la gente, pues si en lugar de llevar 19.000 kilos pueden llevar 22, pues cargarán sus camiones, pertricharán sus camiones hasta el máximo, ¿no? El día que se quede un vehículo sin frenos, que doy por hecho que no va a pasar y que ojalá nunca ocurra, vamos a ver, el día que pase algo ahí en esa bajada de los cristianos que no se puede entender que se haga semejante aberración de entrada a los cristianos, se queda sin freno una guagua, un camión, y digo guaguas o camiones porque son los vehículos pesados, vehículos grandes, se lleva por delante lo que pille por ahí abajo hasta llegar abajo a donde está el primer centro comercial, hasta donde está el hipertrébol o como se llame Don Simón. O sea, pero por favor, ni siquiera las vías que están paralelas a las vías de acceso han permitido que se usen, porque si el plan parcial del mojón, que si el plan no parcial del mojón, que si patatín, que si patatín. Oiga, vamos a palear los problemas, pero de todas formas, si lo abres arriba y aquí abajo lo tienes cerrado, vamos igual. Entonces, por eso hemos planteado desde las diferentes asociaciones, muchísimas soluciones, entre ellas, pues que los vehículos que se dirigen al muelle desaparecen aquí en la avenida esta cuando se entra a los cristianos y salen en el muelle. ¿Y qué pasa? ¿Que es difícil hacer una obra? Claro, también era difícil hacer el puente, el túnel de Santa Cruz y se hizo, y también es más difícil ahora tapar o techar la TF5 y ya su alcalde está pidiendo que se haga, etc, pero que yo no entiendo cómo es que Arona, el sur en cuestión, pero Arona concretamente, sea el sustento económico mayor en proporción de esta isla y esté en las condiciones que está, que parece que el Cabildo como que aquí no hay acciones que cometer, el gobierno de Canarias parece que aquí no hay acciones que cometer, y bueno, y luego, evidentemente, los diferentes mandatarios que hemos tenido. Yo tuve la suerte de hablar el otro día concretamente con la nueva alcaldesa, con Fátima, una persona entrañable, muy buena persona y creo que con muy buen criterio y con muy buenos pensamientos para nuestro municipio, pero volvemos a lo mismo, o sea, atados de pies y manos. Yo entiendo que un ayuntamiento no tiene fondos para acometer obras como esa, pero hombre, ponga usted el grito en el cielo, coja usted a sus vecinos y manifiéstese mañana en el Cabildo, en el gobierno de Canarias. No lo han hecho otros, ¿por qué lo va a hacer esta mujer? Puede ser la pregunta. Yeah. Pues también es verdad, pero oiga, nosotros tenemos que abogar porque los cristianos coja pues sencillamente el nivel que tiene que tener, ¿no? Que no es ni más ni menos que el que se merece y el que debe, el que hace falta además. Bueno, muy valiente lo que dice, muy valiente, pero me da la impresión que quien tiene que tomar las decisiones, que son los dirigentes de las diferentes administraciones, no tienen nada claro, nada. No, si yo también comparto esa opinión. Yo me llevo peleando con los diferentes alcaldes
hay solamente un alcalde de Arona con el que no he podido empatizar, porque su soberbia y su chulería lo tenían por encima de todo lo demás, pero con todos los demás alcaldes que han habido en Arona yo me he sentado, yo me he reunido, hemos hablado de este problema de una vez, de dos, de 7, de 25, como ciudadano, como representante empresarial y como vecino de los cristianos, y lo hemos comentado y hemos hecho proyectos y se han puesto sobre la mesa y demás, o sea, con todos, y todos han pecado de lo mismo, o sea, luego se desinflan a la hora de llegar a Santa Cruz, y esto no es ni más ni menos, yo puedo, y con el permiso además de tal, yo por ejemplo, el símil lo tengo aquí con Adeje, ¿no? O sea, Adeje, cuando sus políticos han planteado una obra, y evidentemente no hay financiación municipal, porque es imposible que Adeje pueda tener, un municipio mucho más pequeño que Arona, pueda tener la posibilidad económica de acometer las obras que ha cometido en todos estos años. Y todo esto, ¿qué es? Porque se hacen políticas de consenso con quien corresponda en Santa Cruz, en el gobierno de Canarias, o sea, en Cabildo, pero mientras que la administración siga teniendo esa distancia tan grande que existe entre la capital y el sur, nosotros vamos a tener un problema grave. Lo tenemos en la autopista cada día, en los accesos cada día, en los centros sociosanitarios, o sea, bueno, y cuando alguien se plante y diga, oiga, que nosotros existimos, que el sur existe, que nosotros estamos aquí, que reivindicamos, que además ponemos este dinero todos los años en cada ejercicio a nuestra isla, aportamos, o sea, ¿cómo se puede tener una isla así? Pero bueno, desde luego, pues mientras que en Santa Cruz se sigan haciendo políticas como esas y se siga escuchando Santa Cruz y no se escuche fuera de Santa Cruz, que me parece lo coherente y lo lógico que se escuche Santa Cruz, pero se tenía que escuchar los demás lugares como se escucha Santa Cruz. Y el problema es que en Arona no hemos tenido la suerte de saber conectar con, mira, yo pongo este ejemplo, o sea, los políticos de Santa Cruz, cuando estamos en la época de elecciones, vienen al municipio a buscar a alguien que sea conocido, alguien que tal, para ponerle de candidato, ya nunca más les vuelves a ver por aquí, o sea, ahora hemos tenido la visita de Manolo Domínguez con Fátima en algunas ocasiones, nos hemos reunido, pues ya no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel amistad, porque al fin y al cabo pues uno lleva tantos años aquí, conoces a todo el mundo y bueno, y proponemos y hacemos propuestas y hacemos consenso, pero después no se materializa y esos son los problemas. Don Juan Carlos Magdalena, yo creo que más claro no se pueden decir las cosas. O sea que vamos a ver si hay suerte y ocurre algo diferente, porque hasta ahora no ha ocurrido nada. Estamos hablando de los últimos 40 años en esos cristianos. Le deseo todo lo mejor, siga luchando. Nosotros le vamos a dar voz, toda la que haya que darle, porque yo creo que es un problema muy gordo, pero muy gordo. Efectivamente. Pero muy gordo. Mire, y para terminar, yo cuando voy a esos cristianos y veo que no hay ni una estación, ni una mínima estación de guagua, y los turistas están todos tirados con las maletas ahí en una calle, yo digo, esto no hay por dónde cogerlo, Lamentable, no hemos sabido estar a la altura de tal. Y luego, pues yo puedo insistir, o sea, con independencia de que no haya tiempo para hacer más aclaraciones, pero que es que volvemos a lo mismo. Hay que saber conjugar la ciudadanía local con los trabajadores, con los turistas, y esto hay que saberlo hacer, y lo tenemos que saber hacer porque estamos destinados sí o sí a ello. Entonces, si todavía me viene a decir San Miguel o alguien que tal, pero o sea, los cristianos no tienen otra opción que ser lo que somos, un pulmón del turismo, sí o sí. El sector servicios tenemos que mejorarlo, dedicarle todo el cariño del mundo, porque vamos a vivir pura y exclusivamente de los turistas. No hay otra forma de que poder vivir del turismo, y si lo hacemos, lo cuidamos. Y evidentemente, para ello tenemos que estar cómodos nosotros. Si nosotros no tenemos capacidad para venir a trabajar, viviendas donde quedarnos y lugar que nosotros estemos a gusto, nosotros no podemos acoger a nadie, porque si estamos rebeldes nosotros, que somos los receptores, pues usted imagínese la gente cuando llega, ¿no? Si vas a un restaurante y ya te dan una cachetada con la carta, por poner un símil, pues usted imagínese cómo está. Y eso significa que la ciudadanía tiene que estar conforme, tiene que estar contenta. El turismo es una herramienta que nosotros tenemos que saber utilizarla
para beneficio, obviamente, de todos, porque vivimos del turismo de una forma u otra, pero desde luego, si esto no sabemos reconducirlo, entonces ¿para qué tenemos esto lleno de turistas si no nos sirve a nosotros para salvarnos en nuestra economía y para salvar nuestro nivel de vida? O sea, no lo entiendo. La pescadilla que se come la cola. Don Juan Carlos Magdalena, gracias por atendernos, empresario. A ustedes por invitarme. Gracias, y seguiremos hablando. Un fuerte abrazo, Muchísimas buen gracias. día. Gracias, igualmente, gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com.